Así es, Mario, lo va a hacer todo el personal no docente. Hasta ahora venían siendo en partes, de acuerdo al DNI, lunes y miércoles se turnaban. Ahora van a trabajar de lunes a viernes de 8 a 13 horas, siguiendo todos los protocolos, pero la vuelta de todo el personal será a partir de esta jornada. Es decir, hay un cambio de horario respecto de la jornada laboral habitual Habitual, que sí. tenía la universidad. Exacto, que Se era de reduce. 7 a 14 horas, el horario que siempre se mantenía. Bueno, ahora va a ser más reducido de 8 a 13 horas. De 8 a 13 horas. ¿Y la docencia? La docencia retoma las clases, pero de manera virtual. Lo que se está haciendo presencial son algunas mesas que ya estaban estipuladas, mesas de exámenes finales. Perfecto. Bueno, entonces, digamos, se normaliza Sí, la, en parte la la actividad actividad no docente. no docente, la actividad administrativa o no docente en el ámbito de la Así Universidad es. Nacional de San Luis. Tenemos comunicación con el doctor Marcelo Riera. El doctor Marcelo Riera es asesor del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis en materia de coronavirus, pero queremos aprovecharlo bastante más que en el ámbito de la universidad. Doctor Riera, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué dice Mario? Buen día. Y bueno, buen día a toda la mesa que lo está acompañando y felicitaciones por el inicio de un nuevo año del programa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es posible, digamos, que esta vuelta a la actividad normal del personal no docente de la universidad, doctor? Mire, en términos generales, nosotros hemos tenido muy buenos números en lo que respecta al año pasado, al 2020, cuando se inició la pandemia de COVID-19, salvo situaciones muy puntuales. En el escenario institucional de la universidad hemos tenido brotes muy circunscritos de un número reducido de personas y no hemos tenido contagio de ahí en adelante. Intrainstitución sí, lógicamente, como ha pasado en todas partes, personas que se han contagiado fuera del ámbito institucional a propósito de contagios familiares o ser casos o contactos estrechos de otros grupos con los cuales habían tenido vínculo de relación. Ujú. Hemos sido muy estrictos en los protocolos, hemos tomado en cierta medida, por allí si se quiere, medidas que se consideraban ciertamente extremas, pero los números hablan por sí mismos y creo que hoy por hoy estamos en condiciones de ir avanzando, pero en función de ello, tomando siempre las medidas que nos permitan, creo que en tres sentidos. El primero, dar una respuesta ante la eventualidad de aparición de casos. El segundo, extremar las medidas que tienen tres ejes, que es la distancia, el barbijo y por otro lado la permanencia en torno a los compañeros en sí. Cuidar el escenario de aquellos que tienen factores de riesgo y que lógicamente tienen las certificaciones respectivas por parte de los profesionales para poder asistir. Y creo que en este sentido nos permite indudablemente poder volver a lo que uno interpreta una nueva normalidad en el sentido de que esto hoy se puede hacer, pero uno tiene que ir viendo en función del tiempo cómo se comporta lo epidemiológico, ¿no? Los cuidados especiales que hay que tener, doctor, además de estos tres elementos básicos que usted mencionó recién, ¿cuáles serían? ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Mire, de estos tres son los fundamentales. Si uno tiene barrera, eh, por un lado, y por otro lado tiene la posibilidad de garantizar una distancia adecuada y tratar de tener permanencias cortas en torno a lo que es la actividad que cada uno tiene, sumándolo a esto, el avisar previamente ante la aparición de algún síntoma compatible con esta enfermedad para que las áreas respectivas tomen las medidas necesarias y se realice hoy por hoy lo que es el testeo masivo. Yo creo que ahí está centrado todo. Me parece que no hay otras medidas más sumadas a las que veníamos mencionando
históricamente, como es la de la higiene, el lavado de manos, etcétera. Pero lo más importante, Mario, es distancia, barbijo y poca permanencia. Ese es el escenario. Distancia, barbijo y poca permanencia. Ir, estar el tiempo estrictamente necesario si uno tiene que hacer una gestión en un lugar e irse. No demorarse en conversaciones, por ejemplo, que no hagan al fondo de la cuestión que uno va a ver. Se lo coloco, exacto, se lo coloco en otros términos. Cuando nosotros comenzamos a tener el pico por allá por octubre del 2020, Sí. que seguramente ustedes vieron que más allá de la flexibilización había cierta normalización o se había naturalizado un poco la situación COVID. La gente compartía mate, se saludaba con un beso, se abrazaba. Bueno, esto puntualmente está demostrado que no hay que hacerlo, porque la cercanía, la proximidad es indudablemente, sumado al tiempo, son elementos que de una u otra manera facilitan el contagio frente a estar a alguien que potencialmente podría tener el virus. Y esto hay que ser así de estricto, nos vamos a tener que acostumbrar a llevar nuestros propios utensilios y no compartirlos, a tratar de tener una adecuada higiene previo a toda ingesta de alimentos, y por otro lado el barbijo se va a hacer parte, por lo menos de nosotros. Uno estima, acorde a los estudios que hay, hasta por allá mediados del 2023 o principios del 2024. Doctor, aquellos temores, digamos, respecto de determinados acontecimientos sociales que se dieron eh, o que se programaron, por ejemplo, como las fiestas escolares, etcétera, después en los periodos de vacación, la concurrencia masiva de personas a determinados lugares, finalmente se tradujeron todos esos elementos en una mayor cantidad de contagios o no? Mire, estuvo muy sujeto a lo que es principalmente la curva de análisis comparativo sobre lo que fue el primer pico que tuvo la Argentina. En términos de números, nosotros aproximadamente en nuestro país, lo que ha sido el mes de enero, principalmente alrededor de fines de enero y primera semana de febrero, hemos estado en el orden de los 13.000 casos. Si esto lo comparamos al pico máximo de lo que fue el mes de octubre, donde tuvimos en uno de los días cerca de 20.000 casos, pero también hubieron días de 15 o 16.000 casos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí hubo traducción del componente fiestas de fin de año en el incremento de casos sin llegar al pico máximo comparativo de la primer curva. Si uno ve la curva de Argentina, nosotros hoy estaríamos en número de casos a igual rango comparado con agosto del 2020, principalmente mediados de agosto del 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es dinámico, pero lo que sería una segunda curva de incremento de casos, estoy hablando siempre, ya la habríamos transitado, y ahora uno lo que espera es, si se sostiene el número de casos en torno a la transmisión, poder tener una tercera curva de inicio por allá, por el mes de marzo-abril más que nada. Doctor, ¿y cómo ve usted la situación actual en la provincia con esta meseta alta, como ha definido la ministra de Salud, que estamos transcurriendo con la cantidad de casos activos? Mire, en términos técnicos, creo que estamos teniendo una transmisión sostenida, que estos números están en virtud de los testeados. Creo que hay que poner el foco en los contactos estrechos, ahí es donde está la clave.
porque detectado un caso hay que ir y buscar a todos los estrechos y hay que testearlos. No hay que dejarlos en el aislamiento domiciliario que se queden 10 días y punto, porque en definitiva eso no está ocurriendo. La gente está saliendo de ese aislamiento y ahí usted tiene posibles contagios, en realidad tiene posibles contagiados de un caso positivo que están circulando. Entonces eso hay que testearlos. El tema es cuándo. Y ahí es donde aparece el término de los tiempos. Generalmente uno tiene que dejar pasar el famoso periodo de incubación promedio que está entre el quinto y el sexto día. Porque si uno testea previamente, si yo estuve en contacto estrecho con un positivo ayer y voy y me testeo hoy, lo más probable es que sea negativo. Y ahí no es justamente el escenario que uno trata de buscar, es testear, identificar los positivos, ir a buscar a todos los estrechos, para tratar de esta manera poder cortar la transmisión de la enfermedad, porque si no, hay circulación de personas que potencialmente podrían estar infectados, indudablemente siguen dando vueltas. Y lo otro, Mario, es identificar a todos los estrechos, pero también saber qué es un contacto estrecho real, de aquello que no, porque hay personas que dicen, no, yo estuve 2 minutos y me fui, eso no es un contacto estrecho. Yo estuve a una distancia más de 1,5 metros, pero no intercambiamos nada, eso tampoco lo es. Y muchas veces se están incluyendo. En algunos aspectos uno lamenta decirlo que intencionalmente para evitar alguna actividad laboral y todo lo que fuere. Pero en otros casos sí hay que hacerlo fehacientemente, porque indudablemente ahí es donde usted tiene la cadena de transmisión secundaria, que es la más importante hoy en día. Doctor, buen día. Quería consultarle con este panorama que usted hablaba hacia la provincia para este 2021. ¿Se espera que pueda seguir teniendo un crecimiento importante de contagios o esto va más allá de la cantidad de testeos que se puedan hacer, sino del cuidado que tiene que tener cada persona? Lo que es en torno al número de contagios, uno espera que las curvas sigan creciendo. Eso es algo esperable. Nosotros estamos atravesando temperaturas agradables todavía, pero bien sabemos que este virus y sus variantes que hoy conocemos, que tienen mayor transmisibilidad, tienen una enorme adaptabilidad a las temperaturas mayormente bajas. De todas formas, ustedes habrán visto que siempre se desestimó el coronavirus en épocas de temperaturas altas o de verano y sin embargo podemos observar cómo se transmite también fácilmente. Pero rigurosamente es un virus que tiene mayor adaptabilidad en temperaturas bajas que en temperaturas altas. Entonces, las estimaciones hacen prever de que, salvo estuviésemos vacunados todos, hecho que no va a ocurrir en lo inmediato, indudablemente la transmisión se va a generar. ¿De qué va a depender eso? Y van a depender de una serie de factores, incluido las medidas que se puedan llegar a tomar en torno a lo que son crecimiento sostenido de casos e identificación de los mismos. Ya que si usted tiene centrado esto, puede identificar brotes específicos e ir y circunscribir a ese grupo y a esas actividades con medidas preventivas para evitar justamente mayor transmisión en el escenario comunitario. Pero de todas maneras, respondiendo a su pregunta, esto es inevitable que vaya a ocurrir porque lógicamente es un virus que se transmite fácil, que se ha adaptado muy bien y que hoy también tenemos cepas que tienen mayor transmisibilidad. Doctor, eh, ¿qué, hay unas informaciones circulando en la ciudad de San Luis acerca de que se han registrado algunos casos de COVID en criaturas, en niños pequeños. ¿Tiene usted alguna información con esto y qué puede decirse al respecto? En sentido al componente de la población pediátrica, el número es muy reducido, Mario, de los casos positivos que tenemos no solo en el país, sino también en la provincia. ¿Por qué? Porque justamente los niños están mucho más familiarizados con los coronavirus que
que nosotros los adultos. No obstante, es importante destacar que nosotros en la Argentina ya estamos teniendo circulación de aquellas cepas nuevas que existen en el mundo. Y esto hace justamente que las variantes de este virus puntualmente, como dije recién, tenga una mayor transmisibilidad, y esto sí se está observando que sea lineal a todos los grupos, es decir, ya no hay cierta selectividad en torno a la población, si es más de 70, si es en el grupo, sino es con mayor transmisibilidad en todos los estratos sociales y por otro lado, en todos los grupos de riesgo, sumado principalmente a los distintos grupos etarios, que quiere decir niños, adultos, ancianos, etcétera. Y esto ocurre, pero reitero, en mucha menor medida en el grupo de la población pediátrica y con mucha menos severidad. Con menos severidad. Doctor, hoy se presenta el personal docente en las escuelas de la provincia para el inicio del periodo lectivo a partir del 1 de marzo. ¿Cómo ve usted esta situación y qué piensa acerca de que si hay que vacunar a todos los docentes antes, solamente a los docentes mayores de 50 años, como aparentemente será? ¿Qué piensa usted de esto? Mire, yo en una opinión muy personal y tomando un poco el ejemplo de la experiencia de otros países y de conociendo lo que es en sí la enfermedad, yo creo que la población docente tendría que estar vacunada previo al retorno de la actividad. Primero porque es una necesidad, segundo porque usted dentro de esa población tiene distintos grupos de riesgo. El hecho es que en lo inmediato esto no va a ocurrir y nosotros sabemos que va a demorar mucho tiempo. De hecho, todavía, Mario, hay personal sanitario no vacunado, no solo en nuestra provincia, sino en todo el territorio nacional. Entonces, creo que la necesidad de la vacuna es prioritaria para este grupo, más cuando se va a entrar en contacto con población que naturalmente puede comportarse y de hecho lo hace asintomática a la hora de transmitir el virus. Eso por un lado. Si uno tuviese que tomar una decisión un poco más acotada en virtud de los pocos y escasos recursos que hay, y circunscribiría la vacunación a aquellos docentes que estén en una condición de mayor riesgo. Pero la medida tendría que ser, uno interpreta que es la vacunación para todos en general, ¿no? Hecho que, reitero, en lo inmediato no va a ocurrir. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por su cordialidad y la información que nos ha suministrado. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted y que tengan una excelente jornada más. Bueno, muy bien. Muchas gracias. El doctor Marcelo Riera, quien es asesor del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis en materia de COVID, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Now.